Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gracias por estar con nosotros en otra reflexión del miércoles. Un placer para mí estar con ustedes, como siempre. Les recuerdo las redes sociales, ¿verdad? Centro Cristiano Internacional, el Facebook, Prédicas CCI, nuestro canal de YouTube y visióncci.org, la página de internet, por si a ustedes les gustaría entrar y ver el contenido, ¿verdad? Las prédicas y todo lo que hemos estado compartiendo ahí para expandir el Evangelio. Mi nombre es Uriel Velasco, para aquellos que van a ver esto por primera vez, que quizás no me conocen. Yo comparto los miércoles usualmente una pequeña reflexión que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores para poder ministrar a los hermanos. Y creo que esto es algo muy bonito. Yo no sé cómo ha estado tu semana, ¿verdad? Todos tenemos diferentes semanas, diferentes días malos, días buenos. Por ejemplo, aquí ha estado lloviendo estos 3 días, me ha tocado quedarme en casa y ha sido un reto para alguien que todo el año ha estado trabajando, ¿no? Pero tenemos días buenos, tenemos días malos y gracias a Dios por cada uno de esos días, porque por lo menos los tenemos, ¿verdad? Por lo menos estamos vivos, por lo menos tenemos familia, los que la tenemos, y estamos bien. Entonces tenemos mucho por qué darle gracias a Dios, pero hoy quiero compartirte una reflexión que yo creo que Dios ha puesto en mi corazón, que la había compartido con unos hermanos en un grupo que tenemos, y creo que es de mucha bendición. Dios me enseñó mucho. Y de hecho, mientras yo estaba meditando en esta reflexión y la compartí yo con los hermanos, después fui a otro grupo donde fui a pasar tiempo con otro grupo en casa y ellos dieron una palabra exactamente, los mismos principios, diferente mensaje, los mismos principios, pero en la misma línea que yo creo que esta reflexión es lo que yo lo tomo como una confirmación de que el Señor nos quiere enseñar algo a través de esta reflexión. Y yo la quiero compartir contigo con la esperanza de que en tu diario vivir te ayude, te sostenga, te fortalezca de alguna manera y te ayude en los momentos difíciles y complicados. La, la reflexión de esta tarde se llama Encontrando a Dios. Y quiero hablar acerca de un pasaje que está en Jeremías capítulo 29. Quiero hablarte un poquito del contexto de este pasaje. Estamos hablando de cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio por el rey de Babilonia, ¿verdad? El rey Nabucodonosor. Dios permitió que el rey de Nabucodonosor se llevara a los israelitas al exilio, algunos de ellos. Entre ellos eran sus reyes, ¿verdad? Sus sacerdotes, las personas que eran de alto nivel intelectual, se las llevaron a otra tierra, a otro lugar donde ellos no conocían, que era totalmente extraño para el pueblo de Israel. Y algo que vamos a ver en esta historia es que el hecho de que ellos hayan tenido que ser transportados o exiliados de su tierra fue porque el pueblo de Israel se había desviado de los caminos del Señor, que creo que es algo importante que tomemos en cuenta, ¿no? Muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Señor, ¿por qué tengo que pasar esto, sufrir por todo esto? Y no nos ponemos a pensar que hay cosas que nosotros hacemos que traen consecuencias a nuestra vida y que muchas veces lo que vivimos son las consecuencias de lo que hemos hecho. Y es bien interesante la historia, pero dentro de todo esto quiero darte también otros principios que encontré. Y eh, el pueblo de Israel fue llevado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, a Babilonia. Y mientras leemos Jeremías 29, vamos a estar del 1 en adelante. Esta es una carta de Jeremías a los cautivos que estaban en la tierra de Babilonia. Y dice así, el versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo de Nabucodonosor que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén, a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio,
los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ahora, mientras pasamos a leer esta carta, tenemos que leerla como una carta. Y Dios, si tú te has puesto a pensar, cuando tú lees una carta, la lees de corrido, usualmente tiene un propósito, ¿verdad? Y Jeremías le está mandando esta carta a los cautivos que habían estado que están en el exilio. Y es algo bien interesante porque me gustaría que tú te pusieras en los zapatos de los israelitas. Muchos de nosotros hemos venido de tierras lejanas a una tierra extraña, quizás no las mismas circunstancias que los de Israel, pero quizás podemos ponernos en los zapatos de los israelitas. Ellos estaban en una tierra extraña. Habían sido llevados cautivos por gente que había destruido sus ciudades, estaban en contra de su voluntad, ellos no querían estar ahí, ellos querían regresar a su tierra. Y mientras vemos este trasfondo, nos ponemos a pensar en las siguientes palabras que siguen en la carta. Y esto es lo interesante. Mira lo que Dios les dice al pueblo de Israel en medio de esa incertidumbre que ellos no entienden y que no saben cuándo es que se va a terminar. Dice el versículo 5: Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Primer punto de esto, es bien interesante que Dios, eh, en su gracia, en su misericordia, en algo que nosotros no podemos entender, que es el tiempo de Dios, Él les pide a los israelitas que edifiquen casas en una tierra que no es de ellos, donde ellos se sienten extranjeros. Les dice que planten huertos, que coman del fruto de ellos. Les dice que se casen, que engendren hijos, que se multipliquen y que no disminuyan. Y yo quiero que te pongas a pensar en los zapatos de los israelitas en ese momento, ¿no? Ellos no querían hacer estas cosas, ellos querían regresar a su tierra. Al igual que muchas veces cuando nosotros pasamos por un momento difícil en nuestra vida, queremos que ya se termine. Y yo decía en nuestra célula, cuando compartía esta reflexión, que muchas veces el tiempo en el que uno, am, cuando es un momento complicado en nuestra vida, nosotros sentimos el tiempo que es una eternidad. Al contrario de cuando nosotros somos felices, ¿no? Y estamos enamorados, nos acabamos de casar, nos acaban de dar una promoción en el trabajo, etcétera. Al contrario de esos momentos que parece que se esfuman con rapidez, los momentos difíciles usualmente tardan mucho. Es el mismo, quizás el mismo tiempo, pero se nos hace eterno porque estamos pasando por un proceso que quizás es incómodo o conlleva sufrimiento. Ahora, estoy seguro que estas personas querían regresarse a su tierra. Al igual que muchos de nosotros, tenemos situaciones en nuestra vida donde quisiéramos que las cosas se terminaran ya. Pero mira lo que dice el Señor, le está diciendo a ellos: mira, tu proceso va a tomar tiempo, no se va a terminar rápido. Y quiero que mientras que estés en tu proceso, le saques provecho al tiempo en el que Dios te está procesando. ¿No es eso interesante? ¿Cuántos de nosotros decimos cuando estamos enfermos en la casa, decimos, bueno, ya que estoy en la casa, voy a hacer algo para aprovechar el tiempo, ¿no? Ya que no tengo trabajo, pues voy a aprovechar el tiempo para hacer algo, ¿no? Ya que no tengo, no sé, cualquiera sea mi necesidad, estoy en el hospital, mis papás no están, no sé, cualquiera que sea la cosa. ¿Cuántos de nosotros vemos nuestro momento difícil y decimos, ok, ¿qué tengo que aprender de este proceso? ¿Qué, qué fruto voy a sacar de esto que está pasando en mi vida? Porque lo que estaba pasando con el pueblo de Israel era que ellos estaban en tribulación, lejos de su tierra,
Y Dios les estaba diciendo, edifiquen, planten y reproduzcanse. No pierdan el tiempo quejándose, llorando por los malos momentos, por las decisiones, ¿verdad? Y cosas, ¿verdad? Que ustedes piensan que le faltan. No. Procuren mantener su mente ocupada, sus manos ocupados en los momentos difíciles. Y eso es algo bien interesante, ¿no? Porque la mayoría de nosotros nos encerramos en nuestro corazón, en nuestra mente, lamentándonos el sufrimiento de lo que nos pudiera haber pasado, ¿no? Y mientras lamentamos nuestro sufrimiento, el tiempo se va pasando. Y mientras el tiempo se pasa, muchas veces ese tiempo se va sin fruto. Se va sin que tú y yo hayamos aprendido algo, sin que tú y yo hayamos cosechado algo de lo que nos está pasando. Y esto es bien interesante. Dios quería que el pueblo de Israel plantara, edificara y comiera del fruto de su plantación mientras estaban en esa temporada. Y el versículo 7 es interesante. Dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahora, este verso es bien interesante porque yo me ponía a pensar, ¿cuántos de nosotros, si nos sacaran de nuestra casa y nos llevaran a la casa de un transgresor, nosotros oraríamos o procuraríamos la paz de esa casa? Al contrario, quizás muchos de nosotros tendríamos la tendencia a desearle el mal a esa casa, a desearle el mal. En el caso de los israelitas, ellos me imagino que le deseaban el mal a los babilonios, ¿verdad? Me sacaron de mi casa, se llevaron a mi familia, nos tienen cautivos. Yo no puedo procurar la paz de esta ciudad. Pero el Señor le estaba diciendo algo bien interesante en el versículo 7. Decía, procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar y rogar en ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto puede tener bastantes aplicaciones, ¿verdad? Podemos llevarlo a nuestra vida personal cuando alguien nos está tratando de hacer daño, ¿verdad? Y en eso hay que tener sabiduría, ¿no? Los casos son muy diferentes individualmente, pero también podemos llevarlo, ¿verdad? Cuando estamos mudándonos de ciudad a un lugar donde el Señor nos ha llamado y estamos teniendo trabajo, ¿verdad? Para adaptarnos al lugar. O también cuando no nos gusta vivir en el área donde vivimos, ¿no? Y muchas veces lo que pensamos es salir de ahí. Y muchas veces lo que Dios nos está diciendo es oren por la paz de su ciudad, ¿verdad? Porque si su ciudad tiene paz, ustedes tienen paz también. Este era el mensaje que le daba el pueblo a los israelitas. Pero cuando seguimos nosotros leyendo, y esto era algo que me llama mucho la atención, porque no sé ustedes, los que quizás no tienen conocimiento del Señor, pero dentro del pueblo cristiano, ¿verdad? Tenemos muchas personas que tienen muy buenas intenciones y mientras oramos, mientras pedimos por peticiones, deseamos que el proceso de las personas termine rápido, que ellos ya salgan de lo que sea que están pasando, ya sea que tengan pobreza, ya sea que tengan, no sé, alguna deuda económica, alguna enfermedad. Deseamos que el proceso se pase rapidísimo porque nuestro corazón nos duele ver a esa persona pasar por ese proceso. No en todos los casos, hay casos donde pues se puede hacer algo por esa persona, ¿no? Y ayudarla y sacarla de ahí para que no sufra. Pero hay casos donde la persona en sí necesita pasar por ese proceso. Y a menos que ese proceso la ayude a reflexionar de lo que tiene que cambiar en su vida, ese proceso va a ser en vano y va a volver a meterse en otro proceso igual, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios nos mete en procesos hasta que los superamos y después ya no nos vuelve a pasar por ellos? Nos pasa por otros, ¿verdad? Pero eh, habemos personas que deseamos que a la gente se les termine el sufrimiento y solo Dios sabe la razón del sufrimiento de cada persona. Pero en este caso, el versículo 8 nos da un dato bien interesante. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre nosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra
para haceros volver a este lugar. Mira lo interesante. Yo no sé cuál era el mensaje de los profetas o de los adivinos o los sueños que estaban teniendo los israelitas, pero seguramente había personas que pensaban, no, Dios nos ha desechado, ¿no? Dios ya no nos va a exterminar, o Dios ya nos va a sacar de aquí, falta poco para que Dios nos saque de aquí. Y siempre hay mensajes de personas que tienen buenas intenciones o malas intenciones, pero lo que nosotros debemos atender es a la voz de Dios. Porque mira, aunque nosotros quisiéramos acelerar el tiempo de Dios, no podemos. Porque Dios no se fija en un año específico, en una fecha específica, también se fija en el corazón, cuánto tiempo tarda tu corazón. Mira, el pueblo de Israel salió de Egipto a una caminata para llegar a la tierra prometida que le iba a durar poco más de una semana, pero tardó 40 años por el duro corazón que tenía. En este caso, el pueblo de Israel, ellos quizás querían volverse ya para su tierra, que Dios los sacara con mano poderosa, como lo sacó de Egipto, que lo sacara de Babilonia. Pero el Señor estaba diciendo que su proceso iba a durar 70 años. 70 años, imagínate. Si Dios te diera la fecha de tu proceso hoy, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Verdad? Algunos saltaríamos de felicidad, otros nos estaríamos golpeando con la cabeza en las paredes. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos me falta mucho o me falta muy poquito. Pero mira, la cosa es que Dios tiene procesos con cada uno que duran diferentes tiempos. Pero mientras dura ese tiempo, esa temporada, debemos de hacer cosas que edifiquen y seguir adelante y no perder la esperanza, sabiendo de que estamos en las manos de Dios. Sí es un momento difícil, sí tenemos cosas que nos causan dolor, pero sabemos que estamos en las manos de Dios. Y mientras sabemos eso, debemos de entender que tenemos que no hacerle caso a los mensajeros que están con buenas intenciones o con malas intenciones. Debemos de hacerle caso a la palabra de Dios, porque esa es nuestra profecía. Dice la Biblia. Pedro estaba diciendo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, había personas que daban quizás mensajes buenos, quizás mensajes malos, no lo sabemos, pero Dios quería que le hicieran caso a él, a su palabra, a su promesa. Y él estaba diciendo, cuando pasen 70 años, yo los voy a visitar y voy a despertar en vosotros mi buena palabra. Y esto es algo que me llamaba la atención porque ¿cuántos de los que hemos pasado por momentos complicados sabemos que cuando ya no hayamos qué hacer es cuando más sensibles estamos a la voz de Dios? Mientras tú tienes dinero y no tienes situaciones económicas, tú dices, bueno, hoy no voy a la iglesia. Y quizás este no es tu caso, ¿verdad? Ojalá. Pero habemos muchos que hemos dicho, pues estoy bien económicamente, no necesito ir a la iglesia, no necesito discipulado, no necesito seguir a Dios, no necesito entrar en algo religioso ahorita. Pero ¿qué pasa cuando perdemos el trabajo, cuando nuestros hijos se enferman, cuando nuestra esposa se enferma, cuando ya no encontramos la salida? Y entonces el único lugar en el que tenemos que clamar es a Dios y decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo lo que me está pasando. Y mira, no es que Dios nos quiere meter en situaciones así. Nosotros nos metemos en situaciones así y la gracia de Dios nos alcanza para que cuando estamos en el momento difícil vayamos de su mano. Y eso es bien interesante porque yo les decía a los hermanos, es difícil ver el amor de Dios en un momento difícil. Cuando estás pasando por crisis, cuando tus hijos tienen carencias, cuando tú estás pasando por momentos de dificultad físicamente, es difícil ver el amor de Dios cuando estás en una crisis. Pero eso no quiere decir que Dios no esté ahí, eso no quiere decir que Dios no te ama. Y cuando nosotros vamos a ver estos pasajes, vamos a darnos cuenta del amor de Dios por su pueblo. Dios no había abandonado al pueblo de Israel, sí estaban en el exilio, en una tierra donde no pertenecían, con alguien con quien no conocían, pero en ese proceso Dios estaba con ellos. En ese proceso Dios no los había soltado. Y Dios quería que supieran que los iba a volver a visitar y los iba a restaurar. Y este es un mensaje que yo quiero compartir contigo.
Muchas veces tu proceso, mi proceso se ve difícil, pero créeme que Dios te va a restaurar al final. Y Dios te va a restaurar al final cuando haya cumplido el propósito que tiene que cumplir en tu vida. Y muchos de nosotros ese propósito son cambiar cosas, son dejar cosas, ¿verdad? Son cambiar estilos de vida, son dejar de hacer cosas que muchas veces nos dañan, dañan a nuestra familia. Y cuando ese proceso nosotros cambiamos y ese proceso se termina, nosotros vamos a vernos restaurados y vamos a voltear atrás y decir, wow, me acuerdo cuando pasé por esto. Me acuerdo cuando esto pasó y lo vas a contar a tus hijos y a tus nietos y vas a decir, antes era tan difícil y mira, yo salí adelante por la gracia de Dios. Ahora, yo decía que es difícil ver el amor de Dios en un tiempo difícil, pero quiero que vayamos nosotros a ver el versículo 11 de este mismo capítulo, porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nos ama, Dios nos ama y muchas veces es difícil ver el amor de Dios cuando hay un desastre y cuando hay algo malo en nuestra vida. Pero créeme que Dios te ama, Dios tiene un plan, un propósito para nosotros. Es por eso que cuando tú entiendes que Dios tiene un propósito en tu vida, tienes más paz en tu corazón y entiendes que estás en las manos de Dios, que todo va a estar bien, ¿verdad? Porque Dios te ama, Dios tiene un propósito, al igual que lo tenía con el pueblo de Israel. Él tenía un propósito en su corazón. Ahora, hablamos de que cuando estamos en momentos difíciles, estamos más sensibles al corazón de Dios, más sensibles a la voz de Dios, más sensibles a cambiar, estamos más dispuestos a cambiar. Y esto es importante, porque tú y yo hemos pasado situaciones en donde la situación no nos lastima lo suficiente para cambiar. Nos incomoda, es cierto, ¿verdad? No estoy cómodo, no estoy cómodo con mi situación económica, no estoy cómodo con la relación con mi esposa, con la relación con mis hijos, no estoy cómodo con mi relación con Dios, pero no me incomoda lo suficiente para hacer un cambio. Y hay mucha gente de nosotros que vivimos con esa incomodidad y no nos sentimos 100% bien, pero tampoco nos sentimos 100% mal. Entonces, la dejamos pasar, ¿verdad? Vivimos al y se va. Pero llega un momento cuando estás en un momento difícil y complicado donde tienes que estar cansado de la manera en la que has vivido por tanto tiempo, lo suficiente como para que tú le digas al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero que hagas algo en mi vida. Quiero que cambies algo en mi vida. Quiero que me ayudes. Quiero que me enseñes. Quiero que tomes control de lo que yo no puedo cambiar. Eso pasa cuando tú y yo estamos sensibles al corazón de Dios. Y mira, el pueblo de Israel iba a pasar 70 años en un pueblo ocupado. Y estoy por seguro que esos 70 años no iban a ser fáciles. Iba a haber momentos malos, iba a haber momentos difíciles, complicados para el pueblo de Israel, pero cuando ellos estuvieran listos en su corazón, listos para hacerle caso a la voz de Dios, para poder escuchar la voz de Dios, Dios iba a levantar en ellos su palabra, iba a despertar ese deseo. Y es por eso, y ese quizás es un misterio curioso, de que muchas veces nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y Dios hace cambios cuando nosotros tocamos fondo. Pero el versículo 12 nos dice algo bien interesante. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Mira nada más lo que está diciendo aquí. El versículo 12 dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. ¿Cuántos de nosotros, los que conocemos al Señor, los que no conocemos al Señor, nos gustaría que Dios nos oyera, que Dios escuche nuestras oraciones? ¿Cuántos nos gustaría que nosotros hiciéramos una oración y que Dios responda a esa oración? Y aquí nos está diciendo algo bien claro. Me invocaréis y vendréis a mí y oraréis y yo os oiré. ¿Por qué? Porque es que Dios los oye en este tiempo precisamente cuando ya han pasado los 70 años.
¿Por qué no los oyó al principio? ¿Por qué no los oyó antes de la ida a Babilonia? Lo que pasa es que muchas veces no es que Dios no te escucha, es que nosotros tenemos un corazón tan ocupado que nosotros no podemos escuchar la voz de Dios, ni tampoco hablar con Dios. Ponte a pensar en esto. Muchas veces cuando estás en una situación difícil y vienes a los pies de Dios y le das tus cargas, cuando esas cargas se van, entonces tu corazón está desocupado para sentarte a los pies de Jesús y entender y preguntarle al Señor, ¿qué hago ahora? Dime lo que tengo que hacer. Pero muchas veces, mientras la situación no solamente te incomode, pero no te moleste, muchas veces no vas a poder escuchar la voz de Dios. Y esto es algo, el versículo 13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mira, si yo pudiera darte una fórmula para el éxito, ¿verdad? De las que son tan famosas ahora de la fórmula para ser exitoso en no sé cuánto. Aquí el Señor nos está diciendo, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Dios quiere que tú lo escuches a Él, porque Dios te escucha a ti. La Biblia dice, ¿verdad?, que antes de que las palabras salgan de nuestra boca, Él ya sabe lo que estamos diciendo. También la Biblia dice que muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar, no sabemos qué decir, pero Dios nos escucha, ¿verdad? ¿Qué es el problema muchas veces? Que nuestro corazón es el que no está listo para recibir, escuchar la voz de Dios, o muchas veces, mucho menos para obedecer a Dios. Porque ¿cuántos de nosotros Dios nos ha contestado la oración y nos ha dado una palabra y nos ha dicho qué hacer, pero como nuestro corazón no estaba listo para obedecer, nosotros ignoramos esa dirección de Dios? Y mira, Dios quiere que tú le busques, pero que le busques de todo corazón. Y cuando tú le buscas de todo corazón, significa que tú estás listo para obedecer lo que sea que Dios te quiere dar y decir. Y muchas veces la oración de Dios es no, muchas veces la oración de Dios es, o la respuesta de Dios es todavía no, muchas veces no es el tiempo, muchas veces tienes que esperar, muchas veces tienes que cambiar, muchas veces tienes que dejar ir, muchas veces tienes que hacer un montón de cosas que no queremos hacer. Muchas veces Dios nos dice, tus deseos no son mis deseos. Y yo no te puedo cumplir tu petición porque tu voluntad no está alineada con la mía. Y esas son respuestas difíciles de escuchar. Son difíciles de escuchar. Y mira, cuando nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, significa que nosotros estamos listos para obedecer. Te lo digo yo, no como alguien que todo el tiempo escucha a Dios de todo corazón, sino como alguien que batalla muchas veces en mi humanidad para aceptar esa voluntad de Dios. Pero el Dios nos está dando aquí al principio, cuando nosotros lo buscamos de todo corazón, Dios responde nuestras oraciones. Ahora, Mateo 22:37 nos dice de un mandamiento, del primer mandamiento de todos en la Biblia, ¿verdad? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú tuvieras que cumplir un solo mandamiento, la Biblia nos da ese mandamiento para cumplir. Nos dice que en qué se resume toda la ley, o sea, en qué se resume toda la Biblia, en qué se resume toda la palabra de Dios. La palabra de Dios se resume en este versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice otro evangelio. En eso se resume todos los mandamientos de la Biblia, en eso se resume todas las instrucciones de la Biblia, todas las amonestaciones se resumen en esto, en amar a Dios con todo nuestro ser, nuestro corazón y nuestra mente. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, nosotros anhelamos que Dios nos escuche, nosotros anhelamos que Dios responda a nuestras oraciones, que Dios nos saque pronto del lugar donde estamos. Y eso pasa cuando nosotros le buscamos de todo corazón. Recordemos lo que dice este versículo, ¿verdad? Dice, y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar.
esto es algo bien interesante. Yo creo que muchos procesos nuestros durarían menos tiempo si no tuviéramos un corazón tan duro, ¿verdad? Si nos dedicáramos a obedecer muchas veces sin entender por qué Dios me está pidiendo esto, ¿no? Confiando en la sabiduría de Dios. Si nosotros decidiéramos obedecer, así como tú decides obedecer a tu jefe, o decides obedecer a tu papá o tu mamá, si tuviéramos esa obediencia ante Dios, quizás nuestros procesos durarían menos. Pero muchas veces el proceso en nuestro corazón dura más tiempo porque nuestro corazón está duro. Y Dios no puede caminar con un corazón duro. Dios necesita moldar ese corazón, ablandarlo, dice la Biblia. Les quitaré el corazón de piedra y les entregaré un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón sensible. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestro corazón un corazón de piedra que no queremos que nadie nos diga nada, no queremos aceptar nuestros errores, nos pasamos criticando a los demás, nos las pasamos viendo cosas, ¿verdad? Oyendo cosas, llevando chismes, llevando murmuraciones, sintiendo celos por los hermanos, sintiendo celos por los pastores, por los líderes? ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón duro y queremos que Dios nos conteste nuestras peticiones, pero nuestro corazón está endurecido? No podemos nosotros escuchar la voz de Dios con un corazón endurecido. No podemos. No podemos anhelar que Dios haga su voluntad en nosotros con un corazón endurecido. La Biblia nos los deja muy claro. Tu corazón tiene que cambiar para que Dios te dé lo que Él tiene para ti. Y esto es algo interesante, hermano. ¿Por qué? Porque hay oraciones que nosotros anhelamos que Dios quizás la respuesta de Él es no. La respuesta de Él es no todavía. Entonces, con esto yo quiero dejarte reflexionando este día, esperando de que sea de gran bendición para ti y que lo puedas meditar a lo largo de tu semana. Yo sé que muchos de nosotros estamos en una temporada de Navidad, de que se supone que tenemos que festejar que Dios ha nacido y es tiempo de comprar regalos y es tiempo de comprar un montón de cosas y compartir. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos preparado nuestro corazón pidiéndole a Dios, Señor, Señora, dame un corazón humilde en esta Navidad? Quizás tú no estás pasando por necesidad económica, pero si la estás pasando, y nosotros queremos que Dios nos saque de esa necesidad, quizás deberíamos de preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué es que yo sigo aquí? ¿Qué no he hecho? ¿Verdad? ¿Qué no he obedecido para yo estar en esta situación? Son preguntas interesantes, pero quiero dejártelas a ti para que tú te las hagas y reflexiones. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir esta pequeña reflexión en tus redes sociales, con tus amigos, con aquellos que son importantes para ti. Que Dios los bendiga. Les deseo el mejor mes de Navidad y que Dios esté con ustedes, que los acompañe. Nos vemos en la siguiente reflexión y es un placer para mí estar con ustedes. Bendiciones.